La radio ha marcado la vida de la gente. Momentos históricos han pasado por sus ondas. Este es uno de los medios que más ha transformado la sociedad. Unisabana Radio cumple 10 años y este es un programa de conmemoración. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión de su programa favorito de literatura en voz alta. Esta vez en una edición especial conmemorativa de los 10 años de Unisabana Radio. Así es, Andrés, y quiero que pues saludemos todos a la audiencia, empezando por la derecha. ¡Soldado! Soldado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me siento bastante feliz de estar aquí en esta conmemoración de los 10 años de Unisabana Radio. Yo creo que es algo para que todos estemos orgullosos, pues por este espacio tan importante que nos dan a nosotros para que nos continuemos formando y pues también hablemos un rato. Estoy muy de acuerdo. Hola a todos. Les habla César. Yo soy Pablo. Sí, la verdad es que estoy muy contento de poder conmemorar estos 10 años de Unisabana Radio y poder ser parte, pues a nuestro modo, haciendo este programa de literatura que tanto nos apasiona a nosotros y pues a nuestros radioescuchas. Claro, entonces David, tú que hoy funges de directora, explícanos cómo vamos a conmemorar aquí en Voz Alta los 10 años de Unisabana Radio. Muy bien, pues para este programa, para este especial, hemos preparado una serie en donde vamos a hablar sobre la relación que ha tenido la literatura con la radio a través de la historia. Que no es poca, es decir, la literatura yo creería que es uno de los primeros medios que se difunden a través de la radio y se encuentra incluso, por ejemplo, en I Am the Walrus, una canción de los Beatles, creo que está en Magical Mystery Tour, pero ese es un álbum, pero creo que esa salió del lado A de Hello Goodbye. El caso es que esta canción al final Lennon prendió el radio y precisamente lo que estaba sonando en ese momento en la BBC era una interpretación de El Rey Lear de Shakespeare. Entonces yo creo que sí hay una relación bastante importante y hay mucho que charlar sobre pues, radio y literatura. Hay tela para rato, muchachos. Pero bueno, antes de empezar, síganos en todas nuestras redes sociales, @Voz en Sintonía en Twitter, en Voz Alta en Facebook, en Voz Alta en Instagram. Y ahora sí, empecemos. Muy bien, yo quiero que todos hablemos acerca de este primer aspecto, ¿no? ¿Cuál es la primera impresión que tenemos sobre la relación de la literatura con la radio? ¿Cómo creen que se relaciona? ¿Quieren que definamos literatura para efectos de este programa, obviamente? Digamos que es contar historias de manera escrita. Entonces, sí, partamos de esa base. Sí, estoy satisfecho con esa definición para los efectos de lo que nos concierne de este hoy. Programa. Exacto, de los que nos concierne hoy. De pronto hay otras definiciones de otras personas, pero para lo que nos concierne hoy, literatura puede ser eso, puede ser contar historias por medio de pues, un medio escrito y por lo tanto pues vamos a ver qué relación tiene la radio, porque pues medio escrito, literatura con radio, pues que es un medio auditivo de recibir la información, pues obviamente. Claro. Bueno, Soldado. Yo creo, y es que la radio como una continuación de la oralidad viene siendo como una prima de la literatura, no sé, la oralidad es la madre de la literatura, ¿no? De contar historias, primero se contaban de voz a voz y luego llegamos a la literatura cuando vino lo escrito. Por lo tanto, la radio, al ser pues una extensión de la oralidad, una extensión de la expresión, creo que viene siendo bastante congruente con la literatura. Más aún porque, por ejemplo, mis papás y mis abuelos, cuando tenían su época joven, no tenían televisores, se dedicaban a escuchar novelas por radio, las adaptaciones de los grandes clásicos de la literatura, del Edgar Allan Poe, del Fyodor Dostoyevsky. Todo lo que se pasaba por radio era el entretenimiento en las noches de mis abuelos y pues... Calimán, Calimán, quien nos ¿cómo abre el olvidar a programa de Calimán? hoy, Orson Welles. Claro, en Latinoamérica sobre todo no hubo una gran difusión del televisor, sobre todo porque nosotros no somos un país tan
tan consumista como Estados Unidos. Tampoco vamos tan rápido a comprar cosas nuevas. Entonces, la tradición radial para mí en Colombia es muy fuerte. Es decir, las primeras historias que empezaron a escuchar, ni siquiera nuestros abuelos, mis papás incluso, fueron a través de la radio. Sobre todo, por ejemplo, en zonas muy lejanas del país sigue siendo el medio predilecto de comunicación. Y claro, la literatura, y se complementa a la perfección con la literatura. ¿Por qué? Porque en la literatura la gracia está en que la persona solamente con escribir nos logre transmitir una serie de emociones, ¿cierto? Una serie de intereses sobre unos personajes imaginarios. Bueno, lo que hace la radio es complementar eso, darle actores a esa historia para que sea mucho más fácil, mucho más popular, más, por decirlo así, en términos un poquito petristas, democratizar las historias. Y me parece que es algo perfecto y maravilloso. Es más, yo todavía le tengo resto de cariño a la radio y pues bueno, estamos precisamente aquí. Muy bien. Para como organizar todas las ideas que acabamos de dar y para darle un fuerte fundamento a esto que de lo que estamos hablando, y Andrés tiene mucha razón en lo que dice, porque fue así a través de la historia que la radio se consolidó como un medio masivo. Hemos hecho una entrevista con una profesora de aquí de la Facultad de Comunicación que se llama Liliana Paredes, y ella es experta en todo esto, en este tema de historia, tanto... De la comunicación, sí, básicamente. de la comunicación, exacto. Vamos a escuchar qué dice ella. La radio en sus inicios, al margen de su propósito informativo, pues tuvo un propósito de entretenimiento, ¿no? Y en esa línea, pues la literatura se convirtió en una fuente muy rica de datos, de material, para que quienes eran los locutores en la radio, pues nutrieran sus programas. Fueron además inspiradores de programas importantísimos, de gran audiencia, y que contribuyeron al crecimiento del consumo de la radio y a su posicionamiento como un medio de entretenimiento masivo entre finales del siglo XIX y principios del XX. Así es. Ya ustedes escucharon lo que dijo la profesora y está muy relacionado con la idea de Andrés. Y en esta parte a mí se me hace muy importante hacer visible esa relación que hay entre la literatura y la radio, no solo como un medio de entretenimiento, Okay. sino también como un medio informativo. Porque si bien, pues a lo largo de la historia hemos visto que grandes escritores son los que también luego se han pasado a la radio. O sea, y llevan su vocabulario, llevan toda su jerga a la radio y transmiten ¿cómo decirle? Esas sensaciones de la literatura a la radio. No sé ustedes qué opinen sobre eso. Claro. Sí, Sí, tranquilo. No, adelante. Pues yo siento Vamos, que es un soldado. caso complicado porque la literatura parte del principio de imaginar todo, absolutamente todo lo que uno está leyendo, a través de lo que el escritor le dice. Luego ya llega la radio, y con la radio tenemos entonaciones, tenemos voces, los personajes ya no son sombras, ya no son lo que estamos imaginando, sino tienen un carácter un poco definido y sus emociones son más palpables. Entonces yo creo que para el oyente, para las personas que vivieron esa transición de pasar de leer a escuchar en radio, pues lo que antes leían, siento que debió haber sido como bastante curiosa la vaina, ¿no? Una transición bien interesante porque, como les digo, se abandona un poco el paradigma de tener que imaginar todo y empieza a tener forma, que luego ya con los otros medios como la televisión, el cine, el internet, comienza a agarrar más cuerpo. Pero con la radio específicamente, son las emociones y las entonaciones de la voz. Sí, quería un poco complementar eso porque, de hecho, estaba pensando que eso, aunque no sea en sentido estricto un medio radial, eso lo vemos muy hoy en día con las amas de casa que se quedan pues en la casa haciendo oficio y escuchan la novela desde donde sea que estén haciendo el oficio. Entonces, si uno se da cuenta, esas novelas tienen muchos monólogos, los actores hacen muchos monólogos y dicen lo que están haciendo, y la razón es esa. La razón es porque la gente
generalmente no tiene o el tiempo para sentarse a leer un libro y decir como, bueno, voy a leerme este libro que de pronto es una pieza de literatura muy buena, pero o no tiene el tiempo, no tiene la disposición para hacerlo, y es súper útil tener el televisor a toda escuchando el monólogo de, no sé, de José Miguel, que le está poniendo los cachos a María. Entonces, por eso me parece también importante como esa transición que se tiene de esos personajes que en principio uno ve en el papel, expresados de una forma incluso en forma de monólogos, para que la gente desde donde sea que esté escuchando y desde donde sea que esté haciendo otras cosas pueda tener esa posibilidad de, primero, entender lo que está pasando, y segundo, entender como la inflexión y las palabras que se están transmitiendo en un contexto determinado. Sí, tienes razón, César. Y pues de esto vamos a hablar un poquito más adelante con otra importante intervención que hace la profesora Liliana Paredes acerca exactamente de este rol que tiene la radio y la literatura dentro de la radio para con las familias, para con las amas de casa. Y ella lo llama como una cita con la radio. Pero de eso ya vamos a hablar un poquito más adelante cuando entremos a hablar sobre los radioteatros en Colombia. Pero ahora vamos a escuchar otra intervención de la profesora Liliana para darle un poco más de cuerpo a esta conversación, un poco más técnica. Se tomarían como referentes para el análisis de la información y de las noticias, pues los aportes hechos desde la literatura por importantes escritores. Muchos de los locutores y de los periodistas de radio eran también literatos. Entonces, su formación como literatos les permitía tener un bagaje, un manejo del lenguaje enriquecido, que hacía que la radio pues fuera, digamos, compartiera algunos elementos narrativos con la literatura. Muy bien. Es inevitable pensar mucho que la literatura fue uno de los primeros alimentos de la radio, ¿no? Como ya dijimos, las primeras cosas que lograron adaptarse a la radio, pues como era un medio nuevo, no tenía tanto contenido propio, fue la literatura, fue adaptar las grandes obras al contexto nuevo. Es como hace parte de la evolución de las artes en general, porque yo recuerdo mucho que cuando recién empezaron a aparecer CDs LPs y demás, lo que más se grababa en esos primeros discos era música de los grandes músicos clásicos, de Beethoven sobre todo. Es más, recuerdo un dato curioso que era, en un CD cabe exactamente lo que dura, caben tantos minutos de música como lo que dura la novena sinfonía de Beethoven, porque estaban hechos para que cupiera exactamente la novena sinfonía de Beethoven. Un símil así quisiera hacer con la literatura, es cuando empieza a aparecer esta nueva forma de comunicarnos, de contar historias, por decirlo, para ponerlo todo en esos términos, empezamos a llenarnos de las historias que ya tenemos y empezamos, como mencionamos en un principio, a democratizarlas. Sobre las similitudes, me gustaría decir que me gusta que no sean tantas. Es decir, claro, la literatura y la radio bien hechas son ambas fascinantes y maravillosas, y se puede decir que una buena obra literaria pues, tiene una increíble adaptación a la radio, pero creo que las herramientas que proporcionan ambas formas de comunicarnos son bastante diferentes y que nos permiten darle un paso extra. Algo así como, por poner otro símil, como el teatro nos permite darle un paso extra a las historias, bueno, aquí también ponemos otro paso extra. Es decir, ya vamos a transmitir no solamente con nuestra forma de escribir, sino con nuestra forma de contar, de narrar. Y eso me parece que en cierta medida revive un poco la tradición oral. Es decir, ya nos hemos acostumbrado, incluso creo que ya en esta época los libros están muy mandados a recoger en la juventud, porque la gente prefiere, y en eso me incluyo, usualmente uno prefiere escuchar o ver. Entonces a ver, creo que son excelentes las diferencias que hay, porque nos permiten, para concluir, explorar un montón de nuevas técnicas de comunicación, y eso es fascinante y maravilloso. A mí me gustaría adicionar, no es necesario que concluyas, Andrés, porque tu punto es muy bueno, y me gustaría adicionar lo que les estaba diciendo, esas sensaciones
que de las que ya había hablado anteriormente, esas sensaciones que despiertan, ¿no? Uno lee un libro y se imagina un montón de cosas, ¿no? Y siente muchas. Y hemos hablado nosotros y nos hemos dado cuenta que nos metemos en el lugar, nos metemos en el papel del personaje, vivimos y sentimos lo que este personaje siente, bueno, entre comillas. Y esto también pasa con la radio mucho. O sea, esto pasó mucho con la radio a lo largo del tiempo, antes de que pues, se representaran de forma visual. Y esta combinación de sentidos hizo también que la gente le cogiera mucho más cariño, lo que veníamos hablando, pero sí me gustaría hacerles una pregunta y es acerca del caso de la Guerra de los Mundos. O sea, todo este revuelo que hubo cuando comienzan a hablar. El día que le hicieron una gran inocentada al mundo, para no meternos con términos un poquito subidos de tono. Bueno, para poner un contexto a lo que dices, que es un tema genial de la Guerra de los Mundos, es básicamente, La Guerra de los Mundos es una novela de ciencia ficción sobre la llegada de unos marcianos a la Tierra, que fue interpretada por un señor que se llama Orson Welles, que capaz lo conozcan, no sé, no es muy conocido, no es que sea alguien importante en el mundo del cine. Orson Welles interpreta La Guerra de los Mundos a una adaptación para la radio, de tal manera que el pueblo estadounidense se la creyó, se comió el cuento de que habían llegado extraterrestres a invadir la Tierra y pues entró en pánico. Es la transición un poco que la gente tenía a la radio, estaba acostumbrada a ver la radio, es tener la radio como un medio informativo, un medio sumamente informativo, donde se daba por hecho todo lo que se estaba diciendo. La gente creyó en La Guerra de los Mundos, una lectura, una interpretación de una obra en vivo, bastante bien narrada. Creyó en eso porque estaban acostumbrados a que todo lo que escuchaban lo tomaban por cierto. Entonces acá es donde hablamos de la transición del medio y de cómo el entretenimiento pasó a convertirse en, pues, más bien no convertirse, más bien lo invadir. informativo pasó a convertirse en entretenimiento. Cómo la radio logró adaptarse a ambas vainas, claro, porque no es lo mismo, claramente, contar una noticia que contar una historia. Y ahí es donde logra la radio, por decirlo así, transformarse a sí misma para lograr llegar a otros públicos, para tener otros usos y para continuar transformándose. Eso hace que cambie. Y es que esto también es un fenómeno, o sea, a partir de esto se creó un fenómeno y es que como la gente mantenía metida en el papel de lo que escuchaba, muchos, o sea, se dice y se lee que muchos locutores cuando no tenían recursos suficientes, no tenían información suficiente para continuar con la transmisión, se inventaban las cosas y hacían que, bueno, decían cosas que no pasaban, pero la gente realmente lo creía. Entonces, me parece que esto es un fenómeno que realmente revolucionó como o sea, cruzaba la línea de lo real. Y, o sea, como cuando se dice que la ficción realmente traspasa la realidad. La realidad supera la ficción. Eso, gracias. Sí, a mí me gustaría que cambiáramos el término entretenimiento, porque hoy en día entretenimiento se asocia a de que no adivinan qué se puso, qué sé yo, Ben Affleck ayer en la premiación de yo no sé qué, una corbata rosada. Oh. Esa es la interpretación que tenemos usualmente de entretenimiento, y yo creo que lo que se ha hecho en esta comunión bellísima entre derecho y literatura es un tema de cultura. Es decir, no es el entretenimiento por entretener por entretener, sino que voy a entretenerme, por decirlo de alguna manera, ampliando un poquito mi espectro de visión. Por supuesto, esto no significa que todas las obras literarias que se hayan llevado a la radio sean obras de contenido filosófico. Y entonces aquí, no, es que en la radio todo el tiempo están hablando de las intermitencias de la muerte y ensayos sobre la ceguera y Los Miserables. No, pero creo que eso va generando un poco de cultura en las personas. Es decir, uno no pasa inadvertido por la vida, y cuando uno se acerca a la literatura, así sea a través de la radio, que es un medio magnífico para conocerla, eso deja su huella en uno, y creo que esa huella es tremendamente importante, es una huella cultural bastante importante. Sí, quería decir una cosa, es que lo que pasa es que, y para los que les gusta un poco las conspiraciones, la verdad es que
o sea, esa dicotomía de la que estaban hablando hace un momento, que era sobre el papel que jugaba la radio, digamos, como en un medio informativo, como la gente pensaba y consideraba la autoridad de la persona que les estaba hablando por la radio y decían, esta persona me está diciendo la verdad. Hombre, eso no es un tema que hayamos superado por completo. De hecho, hay gente que piensa que Orson Welles fue el que dirigió el aterrizaje en la luna. El alunizaje, exacto. El alunizaje. Entonces, es demasiado impresionante porque la gente también piensa mucho que eso ha sido una evolución, que antes la gente se creía todo lo que le decían en la radio y claramente pues uno lo ve en retrospectiva y era por falta de una palabra más, no sé, por falta de otra palabra, era entretenimiento. O sea, no entretenimiento como lo acabamos de describir, como, que se puso Ben Affleck, no, sino pues entretenimiento y cultura. No era real lo que estaba sucediendo de que llegaron los marcianos a la Tierra a atacarnos. Pero pues podemos ver que hay personas que hasta el día de hoy todavía creen que Orson Welles dirigió el alunizaje, por ejemplo. O Kubrick. Creo que era Kubrick. Creo que era Kubrick. Sí, creo que era Pero Kubrick. igual, o sea, una persona que, a ver, si el hombre era capaz de hacerle creer a todo un país que habían llegado los marcianos, habría sido capaz de hacernos Sí, creer que yo habíamos sí llegado a la creo, luna. la verdad. Wow, muy bien, ahora quiero que vayamos traigamos toda esa relación de la literatura y la radio, pero mucho más a nuestra cultura colombiana, a Metámonos al nuestra rancho. época. Exacto, vamos a meternos al rancho. Entonces, aquí va. Calimán, el hombre increíble. Calimán y el pequeño Solín avanzan por los solitarios pasillos rumbo al salón donde el anciano maestro Jaraxalá y los médicos del monasterio aguardan. Calimán penetra al recinto envuelto en las sombras. Su figura se recorta. Bueno, muchachos, como ven aquí hay una radionovela bastante interesante y controversial. Bueno, no sé si la palabra sea controversial, bastante importante para los colombianos, y no solamente para los colombianos, sino creo que en toda Latinoamérica. Esta radionovela Calimán nació en México. Pero antes de que nos metamos de lleno a analizar como este fenómeno, o sea, Calimán en Colombia, quiero que escuchemos acerca de este papel de las radionovelas y los radioteatros en Colombia. Entonces, para eso vamos a escuchar a la profesora Liliana Paredes a ver su opinión sobre este tema. Las radionovelas fueron un género importantísimo en la Colombia de primera mitad del siglo XX. Fueron las antecesoras, pues digamos, de una narrativa que sería muy propia latinoamericana, no solo colombiana, que sería la telenovela posteriormente. La radionovela, pues tomando elementos también del radioteatro y con mucho contenido heredado de la literatura escrita, pues se convirtieron entonces en un fenómeno de audiencia importantísimo. La gente se ponía cita con la radio, era una cita con la radio para escuchar entonces los capítulos de las famosas radionovelas colombianas que acompañaron las tardes de especialmente un segmento de la población que no estaba siendo muy atendido por otro tipo de medios como por ejemplo la prensa, no eran tan consumidos. La radio en cambio empezó a acompañar a un segmento de población, sobre todo las amas de casa, las personas que permanecían en sus casas y que no tenían estas interacciones sociales con trabajos externos. La radionovela se convirtió en una gran compañía para estas personas, ¿no? La cita con la radio era verdaderamente importante en esas dinámicas, digamos, de construcción de unos nuevos públicos. Pues sí, antes que tu voz estéreo había otras cosas, se llamaban radionovelas. Calimán, el hombre increíble, próximamente en el universo cinematográfico de Marvel. También lo compró Disney. Cuidado con Disney, muchachos. Pero Pues sí, Calimán es sumamente colombiano. Yo creo que junto al Renault 4, junto a la bandeja paisa, yo creo que es de esas cosas que nos definen. pues quizá no nuestro, que definen a la generación. a la generación. Estamos en este momento nosotros sucediendo. Exacto, a nuestros papás, básicamente. Y un creo poco que- quizá a nuestros abuelos. Creo que lo que dice ella es muy importante, de cómo
estas obras se van acercando, se van arraigando en la cultura popular. Es decir, estamos hablando de que en Colombia la mayoría de la gente no va al teatro, no ve cine, no escucha música. Mi mamá me cuenta que en el pueblo donde ella vivía en un pueblito perdido de Antioquia, entre La Pintada y Medellín, llegaban los discos de los Beatles. La niñez de mi mamá fue en los años 70, o sea, llegaron 10 años después los discos de los Beatles y los escuchaban sin saber qué son, pero les sonaban chévere, no tenían ni idea de qué decía porque no había ni profesor de inglés en el pueblo, pero entonces el solo hecho de escucharlos, pues, era la poca cultura, por decirlo así, exterior que llegaba. Entonces, las formas de expresión más cercanas a las personas de esa época, como incluso lo mencionó un poco la profesora, es es a través de la radionovela. Esas son las historias a las que teníamos acceso y que en cierta forma pues se van arraigando en la cultura de las personas, y tiene razón. Es decir, eso efectivamente después se convertiría en lo que son en las telenovelas, que hoy en día sale una nueva telenovela y todo el mundo es muerto por ir a verla. Claro, uno ya todo internacionalizado le pierde el gusto a eso, pero sí hay... Creo que sí hace parte mucho de la identidad de un pueblo, y esto ya significa que hay una literatura con la que las personas se sienten identificadas gracias a la radio. Creo que esta es una relación complementaria de mutualismo que llamarían los biólogos, que es bellísima. Sobre el tema de los radioteatros, aquí quiero hacer una pequeña promocional. Nosotros precisamente vamos a estar tratando de aportar nuestro granito de arena a esta hermosa conjunción entre radio y literatura, y pues en un programa de un futuro muy cercano nos verán a todos a ser unos pequeños Orson Welles frustrados. Sí, sargento. Así es. Digamos que es muy importante, a mí me parece muy importante esto que ella dice sobre la cita con la radio. O sea, para mí eso fue el eslogan, se los juro, la cita con la radio. ¿Por qué? Porque... Con la radio. Porque resulta que desde muy pequeña mi mamá también me contaba, porque ella sabía que me gustaba todo este cuento, ¿no? Este cuento de la radio, de la comunicación, de periodismo y esto. Y ella me contaba que cuando ella estaba pequeña, ella hablaba mucho de Calimán realmente, y me contaba que todos se reunían en la casa de la esquina, porque la señora de la esquina tenía la radio, porque era también un pueblo, pues no un pueblo, era una vereda. Ah, señora de la esquina. Las veredas hacen parte de los pueblos. Pero son aparte. Sí. No, pues bueno. It works. Bueno. Resulta entonces, todos se reunían ahí, la señora a veces amable, a veces no tanto, pero realmente todos era como la comunión, como ese centro en donde todos se reunían, compartían y vivían de una manera diferente alrededor de la radio. Entonces me parece súper importante esta palabra y como el papel que tenían las radionovelas y en sí Calimán, esta gran radionovela que fue protagonizada por Gaspar Ospina y Erika Krum. Erika Krum con el papel de ¿cómo se llama? El pequeño Solín. Exacto. Importante, ¿no? O sea, una mujer hacía el bastante papel. frecuente, de hecho en los dibujos japoneses, dice ese anime, la mayoría de personajes, lo que vendría siendo Goku, Naruto y todo ese acervo, vienen siendo voces hechas por mujeres. Pero es que eso la gente no lo sabe, o sea, sí, es común. Es el encanto. Es común, pero es que eso la gente no lo sabe, o sea, la mayoría de las personas no lo saben, al igual que... Y eso viene a otro punto, ¿no? Ese encanto que tiene la radio en transmitir esas obras, digamos, esas radionovelas, pues, porque las personas realmente escuchaban esas voces hermosas o graves o muy agudas, como estos personajes, y realmente se creían la idea de que pues estos personajes eran personas... reales, quizá más adaptadas al personaje. O sea, Sí. se imaginaban a Calimán como un tipo musculoso. La voz de Calimán la asociaban a un tipo musculoso, grande. Claro, y esto de la voz y a lo que lo asocia a uno es también maravilloso, ¿no? Es decir, claro, hay gente que... A mí me ha pasado mucho que cuando estoy escuchando radio, yo escucho Blue Radio, sobre todo, pues las noticias y esas cosas,
y uno escucha una voz y dice como, uy, pero ¿de dónde viene esta voz que es como así, gruesa, ronca? Y es un man ahí chiquito, calvo, viejito. Es muy interesante la forma en que las voces nos proyectan imágenes de las personas y nos dan una forma, nos dan la oportunidad de que cada uno tenga su versión de quién está hablando. Sí, exacto. Digamos, por ejemplo, yo escucho Caracol por las mañanas y escucho a Ari Arismendi y me imagino un man completamente distinto a como suena. O sea, yo la primera vez que lo vi fue como, esta es la voz que yo escucho por las mañanas, pero nunca lo hubiera asociado a esa voz porque tiene una voz tan característica de él y uno se imagina una persona completamente diferente y uno lo ve en la vida real y es como, wow, esto no me imaginaba que esta persona se asociara con esta voz. Es muy raro. Y esto que tú dices pasaba muy frecuente, más, pues, en las épocas de las radionovelas y los radioteatros, porque muchas personas iban a la radio, o sea, al edificio donde estaba la radio, pues para ver salir a esos personajes, para que les firmaran los autógrafos y pues se daban cuenta de que realmente no eran las personas que ellos creían. Entonces, creo que eso es como un fenómeno también. Sí, creo que ya hemos concluido, y lo hemos dicho varias veces ya, que la radio y la literatura, esa conjunción, se ha convertido en parte de la cultura y se ha convertido en un fenómeno que hace parte de todos nosotros. Y ya, para que empecemos a cerrar, creo que es propio agradecerle a Unisabana Radio por permitirnos este espacio, que es sin duda alguna privilegiadísimo. Pues tener todo lo que pues acá pues a todos los programas se les proporciona esa oportunidad de alzar un poquito la voz y hablar de esos temas tan interesantes. Pues felicitaciones por los 10 años. También agradecer a la profesora Liliana que nos ayudó mucho con este programa y pues este programa no hubiera sido lo mismo sin sus intervenciones y sin por supuesto que no. Adópteme, maestra. Exacto. Adópteme, maestra Miel. Muy bien, entonces yo quiero que antes de irnos dejemos claro que realmente la literatura es esencial en la radio porque, o sea, desde mi punto de vista, porque la radio entra y es el medio que está mucho más cercano a todos los hogares y a todas las familias y todas las personas en sí. Y la literatura es una forma de ver el mundo, de contar historias, como ya le habíamos dicho, pero también es una forma de hacernos mejores personas en algún sentido moral. Culturizarnos, muy bien. Culturízate. Bueno. Y quizá eso es lo chévere, ¿no? Que alguien que de pronto, por coincidencia, escuche en la radio un fragmento de literatura, le pique la curiosidad y termine buscando el libro. Los invitamos muchísimo a escuchar radio, muchísimo a acercarse a la literatura en todas sus manifestaciones. Acérquense, tenemos dulces. Y a seguir escuchando Unisabana Radio, que cumple 10 años, y este es su programa de literatura en voz alta. Muchas gracias.